diagnóstico y tratamiento, aunque muchas veces es muy fácil atribuir el dolor, las molestias de algún paciente con fibromialgia, o sea, paciente que viene con cefalea, dolor crónico generalizado. Generalmente le atribuimos fibromialgia, pero muy pocas veces aplicamos los criterios diagnósticos. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es cómo enfocar a un paciente con fibromialgia. Generalmente se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, generalmente, estos son los puntos que vamos a ir viendo. Se ha visto que la fibromialgia es la tercera afección musculoesquelética más frecuente y que la prevalencia de esta aumenta con la edad. Es una de las causas más comunes de dolor crónico generalizado. Como ya les había dicho, el diagnóstico es muchas veces difícil, generalmente es clínico porque tiene muchos síntomas subjetivos y no hay un gol estándar o algunos biomarcadores en laboratorio o en imágenes que nos puedan dar una sospecha de esta patología. Entonces, muchas veces el diagnóstico es difícil. El paciente generalmente previamente ya ha acudido a muchas especialidades, dentro de ellas neurología, medicina física, reuma, entre otros. Y el tratamiento tenemos que entender que tiene que ser personalizado y multifocal. Hay 4 pilares importantes que no debemos olvidar en el paciente con fibromialgia. Uno de ellos y el más importante es la educación. Un paciente educado, adherente al tratamiento, es un paciente que nos va a ayudar. Luego que hagan ejercicio físico. Lo tercero es el tratamiento farmacológico y por último la psicoterapia. Esos son los 4 pilares principales para el manejo de la fibromialgia. En cuanto a la epidemiología, bueno, es mucho más frecuente en el sexo femenino, con una relación de 3:1 con respecto a los hombres. La prevalencia es proporcional a la edad y tiene un pico máximo entre los 50 y 60 años. Generalmente hay una discapacidad, la calidad de vida está alterada y esto relaciona con altos costos en la atención médica. ¿Cómo así? Por las ausencias laborales. Generalmente estos pacientes acuden muy frecuentemente a urgencias, tienen muchas ausencias laborales y eso implica altos costos en la atención médica. En nivel de salud, los costos sociales indirectos también son altos y principalmente debido a la pérdida de la productividad laboral, ¿no? Por las ausencias. La prevalencia global es de 2.7%. Hay distintos estudios que se hicieron a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el ACR, incluyeron estos países como Hong Kong, Italia, Turquía, Dinamarca, y de estos, el que más alta prevalencia tenía era Turquía. En el 2010, el ACR, cuando planteó sus criterios diagnósticos, ACR es la Asociación Americana de Reumatología, bueno, hizo un estudio entre Japón y Estados Unidos y vio que bueno, Estados Unidos tenía una prevalencia muy alta de 6.4%. Y si se dan cuenta, hay más prevalencia en los países occidentales, ¿no? Por la mala calidad de vida, probablemente. Luego se aplicó un estudio, un cuestionario de detección de epidemiológico de fibromialgia en Londres, en el cual encontraron de un 2 a un 2.6%. Luego hay otro en Brasil, un 2.5%. Y bueno, en Latinoamérica no hay muchos estudios que hayan evaluado el tema de fibromialgia. Bueno, es esta otra imagen en la cual vemos que Estados Unidos, Turquía son los que, y Tunisia también son los que más índices de prevalencia tienen,
a diferencia de Dinamarca, Japón, o bueno, Hong Kong, el Líbano, ¿no? En cuanto a la prevalencia. ¿De qué hay factores predisponentes? Sí, pero estos no son mandatorios o no son absolutos. Ciertos estudios los han determinado como factores predisponentes, pero hay muchas personas que no presentan ninguna de estas condiciones, pero tienen fibromialgia. ¿Y qué factores predisponentes han determinado? Por ejemplo, algunos factores del estilo de vida, como la obesidad, el sedentarismo, el nivel socioeconómico bajo también se ha asociado. El estrés psicológico y físico quizás es uno de los más importantes, junto a las alteraciones del sueño. Y en algunos estudios también han determinado que el abuso físico y sexual en la infancia y en la adolescencia puede repercutir, ¿no? En la adultez y manifestar esta patología. Pero, como les dije, no son factores absolutos. La patogenia es un poquito complicado entenderla. Hay dos puntos que han visto, uno que tiene que ver con el dolor nociplástico y otra con la sensibilización central del dolor. Cuando hablamos de dolor nociplástico, quiere decir que se activan los nociceptores, o sea, los receptores del dolor, sin que haya evidencia de un daño en un tejido. Normalmente lo que ocurre es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos algún daño, algún trauma a nivel de la piel, se activan estos nociceptores periféricos y viajan a través del ganglio de la asta dorsal de la médula espinal, viajan vía ascendente hasta el cerebro, hasta que llegan al área del dolor, ¿no? Y luego este dolor se transmite, ¿no? Por ciertas señales a nivel del cerebro, se modulan, se activa el- la respuesta, ¿no? ¿Qué respuesta al dolor van a tener? Y esa respuesta viaja de forma descendente por la médula espinal hasta transmitir nosotros el dolor, ¿no? A nivel periférico. Entonces, eso es lo normal que debería ocurrir, pero siempre cuando hay un trauma, cuando hay un estímulo doloroso que se activa. Sin embargo, en este dolor nociplástico no hay una evidencia de un daño tisular, por eso el examen clínico probablemente sea normal. No hay, por así decirlo, no hay un compromiso articular, no hay un compromiso periarticular que sea evidente. Y bueno, podemos atribuir que el paciente tiene. A veces atribuimos que el paciente tiene síntomas psiquiátricos y no valoramos que haya este tipo de dolor, ¿no? Nociplástico. Bueno, el otro punto es la sensibilización central del dolor, el cual es un proceso neurofisiológico de amplificación del dolor. O sea, puede que el estímulo sea muy pequeñito, pero el paciente lo percibe como muy grande. Tiene que ver también cómo el nivel del umbral del dolor está disminuido. Entonces, a pequeños estímulos, como que se magnifica el dolor. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí va la patogenia. Pero, ¿qué ocurre a nivel del sistema nervioso central? Hay algunos mecanismos patogénicos, como por ejemplo la baja resiliencia. O sea, la resiliencia tiene que ver con la adaptación rápida a eventos adversos. Entonces, estos pacientes no se adaptan muy rápido a los eventos adversos. Tiene que ver mucho con la personalidad. Luego, la mala adaptación al estrés, las alteraciones del sueño, que también son algunos mecanismos que pueden desencadenar la fibromialgia, los estados de depresión y ansiedad, algunas alteraciones autonómicas y muy pocas veces los factores genéticos. Todos estos mecanismos patogénicos alteran a nivel del sistema nervioso central y producen una alteración o una activación del área del dolor. Hay una alteración en la conectividad cerebral,
es muy importante ver que en este tipo de pacientes hay las señales de inhibición del dolor están disminuidas. Entonces, es como que el dolor está activo permanentemente. Hay disminución de noradrenalina, de serotonina, de dopamina y de algunos receptores opioides, y hay un incremento de la sustancia P que tiene que ver con los neurotransmisores excitatorios. Entonces, quizás esto explique un poquito la patogenia y también los blancos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, si está disminuida la serotonina, la noradrenalina, entonces daremos fármacos que puedan elevarnos esto. Si hay disminución en los receptores opioides, pues también tendremos que tratar de incrementar o reemplazar, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, no son los únicos puntos dolorosos, sino que también a nivel periférico. ¿Y cuáles son los desencadenantes a nivel periférico? Por ejemplo, la neuroinflamación, las neuropatías periféricas de fibras pequeñas, los estímulos nociceptivos periféricos o algún dolor crónico, este, enfermedad crónica dolorosa o algunos factores genéticos. Todos estos mecanismos patogénicos pueden desencadenar una sensibilización periférica. ¿Qué quiere decir? Una disminución en el umbral del dolor, lo que les hablaba, ¿no? Y bueno, esto se hace como que un círculo vicioso y hace que permanentemente el paciente presente dolor, tenga alteraciones del sueño, tenga trastornos de ansiedad, depresión, y eso le conlleve a una calidad de vida deficiente, que es lo que tienen estos pacientes. Y esa calidad de vida deficiente también va a generar que tengan unas malas relaciones interpersonales, que este paciente esté irritable constantemente, que probablemente acuda al médico y no se sienta entendido, porque obviamente nosotros clínicamente no encontramos una, una estructura que esté dañada y es un poquito difícil explicarle al paciente que el problema está a nivel del sistema nervioso central, donde tiene activado de forma permanente los receptores del dolor y que tiene que trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? Con los 4 pilares que les había explicado. Las manifestaciones clínicas son muy importantes, tienen que ver con algunas manifestaciones cardinales. Quiere decir que estas manifestaciones tienen que estar presentes para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con ansiedad, depresión, rigidez articular, visión borrosa, migraña, y que le duele todo, no vamos a hacer un diagnóstico de fibromialgia. Generalmente lo hacemos, pero no deberíamos. Tenemos que buscar que estén presentes estos puntos cardinales. ¿Y cuáles son? Uno, que es el dolor crónico generalizado. Doctor, me duele todo desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Luego, que este dolor generalizado lo describa con como si fuera un dolor de tipo neuropático, ¿no? Parestesias, hormigueos. Ese es un punto cardinal. El otro es de que nos describa fatiga, tanto física como mental, y trastornos del sueño. Si nosotros sospechamos de fibromialgia, tendríamos que indagar por estos 3 puntos cardinales. En los trastornos del sueño, lo que generalmente nos manifiestan es insomnio, un despertar frecuente, quiere decir, doctor, me duermo, pero me despierto a las 2 horas y de ahí no puedo conciliar el sueño. Luego, un sueño no reparador. Ese sí es un punto importante. Entonces hay que preguntarle, ¿cómo es su sueño? ¿Usted siente que duerme las 8 horas? Sí, doctor, o no. O bueno, te dicen, sí, duermo las 8 horas, pero vamos, me levanto súper cansado, es como que no hubiera dormido nada. Siente fatiga física y mental porque el sueño no es reparador.
Y en el sueño también pues tenemos que entender que hay fases del sueño, ¿no? El sueño REM y el sueño no REM. Entonces aquí está alterado el sueño profundo. No entran al sueño profundo, por tanto no tienen un sueño reparador. Entonces, pregunta por otros síntomas que son comunes en estos pacientes que los han descrito, por ejemplo, a nivel psiquiátrico, el trastorno de ansiedad, depresión, estrés postraumático, hay algunas disfunciones cognitivas, ¿no? Dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, la rigidez también nos podrían manifestar y esto nos podría un poquito confundir. Pero hay que entender que la rigidez que estos pacientes mencionan es menos de una hora, ¿no? Los disturbios autonómicos como la visión borrosa, fotofobia, seroftalmia, serostomía, inestabilidad, o sea, la habilidad emocional, bueno, también pueden manifestarnos un fenómeno de Raynaud, hipotensión ortostática. Generalmente estos pacientes son migrañosos o sufren de cefaleas constantes de tipo tensional. Dolor epigastralgia, dispepsia, dolor abdominal, irritabilidad y síndrome de intestino irritable, dismenorrea, vulvodinia, disuria. Algunos estímulos de hipersensibilidad externa, ¿no? También están afectados. Y entonces son varios síntomas, ¿no? Que tenemos que ir buscando, pero no hay que perder de vista estos 3 síntomas cardinales. Generalmente este dolor crónico complejo o dolor crónico generalizado tiene mucha sintomatología, como ya los hemos visto, y la gravedad del dolor va a depender de muchos factores. Dentro de ellos, la actividad laboral, la comorbilidad como la obesidad, las variaciones de la temperatura, el estrés físico o mental, que pueden agravar estas crisis de dolor. Para los criterios de clasificación, bueno, tenemos que entender que el diagnóstico es eminentemente clínico, porque no hay un gol estándar que nos dé el diagnóstico. Generalmente la exploración física generalmente va a ser normal, no vamos a encontrar mayor alteración y nosotros tenemos que hacer una anamnesis minuciosa, ¿no? Tratando de buscar las pistas de diagnóstico. Bueno, a lo largo de los años ha variado los criterios de clasificación. Probablemente ustedes conocían los criterios del ACR del año 90, en el cual hablaban de 18 puntos dolorosos, y si de estos 18 puntos dolorosos, que por lo generalmente eran compromiso periarticular, 11 de ellos estaban positivos, entonces y estaban por al menos más de 3 meses, nosotros hacíamos el diagnóstico. Pero con el tiempo se vio de que estos puntos dolorosos no servían de mucho, que habría que buscar otras estrategias. Entonces, es a partir del año 2010 en adelante que trataron de buscar algunos índices de gravedad de los síntomas y índices de dolor generalizado. Vamos, antes de explicarles esto, voy a ver cuáles son los índices de gravedad o cómo se utiliza la herramienta para el criterio diagnóstico. Entonces, estos son los criterios del ACR del 2010, que no ha variado mucho hasta el 2016, ¿ya? Salvo algunos puntos, ya sea en la puntuación, ¿no? Sobre todo en el índice de gravedad del dolor, de dolor generalizado, perdón. Y en el número de regiones, ¿no? Entonces, para estos criterios de fibromialgia de la CR del 2010, hay 2 puntos
hay dos conceptos importantes que debemos tomar. Uno, que es el índice de dolor generalizado, y el otro, el índice de severidad de los síntomas que están en cada una de las hojas. Entonces, hay 3 puntos importantes antes de hacer el diagnóstico. En principio, que los síntomas que tenga este paciente, o sea, ya tenga los síntomas cardinales u otros síntomas asociados, estos no tengan otra causa que explique el dolor. Por ejemplo, que la cefalea constante que tiene el paciente no sea por un problema tumoral, por ejemplo. Hay que descartar todas las causas posibles para recién atribuirle esa cefalea como criterio para fibromialgia. Luego, que generalmente todos los síntomas que el paciente manifieste hayan sido mantenidos, o sea, hayan sido constantes durante los 3 últimos meses. Y lo otro y más importante es que este índice de dolor generalizado tenga más de 7 puntos con un índice de severidad de los síntomas mayor a 5 puntos. O la otra asociación es que este índice de dolor generalizado tenga entre 3 y 6 puntos y el índice de severidad de los síntomas tenga más de 9 puntos. ¿Ya? Entonces, esos son los dos criterios. ¿Y cómo evaluamos el índice de dolor generalizado? Bueno, habíamos dicho que hay 19 áreas que hay que explorar, que están aquí en la imagen. Entonces, cada área me va a dar un punto, ¿ya? Entonces, aquí están, yo veo, si hay sensibilidad del dolor en la cintura escapular izquierda, le pongo una crucecita, si hay dolor en la nalga izquierda, otra crucecita, y así. Si tuviera más de 7 de estos, o 3 a 6 más de 7 de estos, con 5 de estos índices de severidad. ¿Y cómo se ven los índices de severidad? Bueno, esos índices de severidad tienen que ver, en principio, con los síntomas cardinales. Ya, tiene que ver con los síntomas cardinales. Y los síntomas cardinales eran la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos. Estos 3 tienen distintas puntuaciones que van del 0 al 3. 0, ningún problema. 1, que es de leve a moderado. 2, que es de moderado a considerable o frecuente o de intensidad moderada. Y 3, severo. Estos van de una puntuación de 0 a 9, ¿no? Pero estos índices de severidad también tienen otros síntomas de los que habíamos hablado, que otros síntomas comunes, como dolor muscular, visión borrosa, urticaria, vómitos, migraña, mareos, insomnio, convulsiones, caída de cabello, micción dolorosa, entre otros. Entonces, ¿cómo se hace? De todos estos, si tuvieran entre 1 a 10 de todos estos síntomas, le pongo puntuación 0. Si tiene entre 11 y 24, le pongo un punto. Y si tiene entre 25 a más, le pongo 3 puntos. No, de 11 a 24, 2 puntos. Bueno, sin síntomas es 0, entre 1 a 10, 1 punto. De 11 a 24, 2 puntos. Y de 25 a más, 3 puntos. ¿Ya? Entonces, esta puntuación sumada a la de fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos, en total deberían hacer entre 0, bueno, tendrían que hacer más de 5 puntos o más de 9 para la segunda combinación, ¿no? Si es más de 5, tendría que ir con un índice de dolor generalizado mayor a 7. Y si tenemos más de 9 puntos aquí en síntomas de severidad, con un índice de dolor generalizado entre 3 a 6 puntos para hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, más o menos de eso trata las revisiones que se hicieron a lo largo de los años entre el 2010 y el 2016. Pero en el 2016 dicen de que estos síntomas muy comunes de severidad tengan por lo menos 6
que hayan ocurrido al menos en los 6 últimos meses. Los anteriores sí 3 meses, pero para estos síntomas comunes tendrían que haber ocurrido por lo menos 6 meses, ¿ya? Y lo demás no varía mucho. No sé si hasta ahí se ha entendido. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Sí, se entendió. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces una vez hecho el diagnóstico, tenemos que pasar a ver el tratamiento. Y como les dije, hay varios pilares, ¿no? Uno de ellos es el tratamiento no farmacológico, el farmacológico y el que identifica ambos. Entonces, el tratamiento de tipo no farmacológico tiene que ver con la neuroestimulación del sistema nervioso central. A nivel, tiene que recibir apoyo psicológico y dentro de ellos se ha visto que la terapia cognitivo-conductual nos ayuda. Hay que ayudar al paciente a que sea un poco más resiliente, más tolerante, ¿no? Que pueda reducir sus niveles de estrés y también la meditación es algo importante en estos pacientes. Entonces, esa terapia cognitivo-conductual lo que va a ayudar es a identificar algunos pensamientos desadaptativos. Se ha visto en muchos estudios que tanto el tai chi y yoga son terapias de movimiento meditativo que ayudan mucho en estos pacientes y los ejercicios físicos y la rehabilitación. Entonces, sería interesante también derivarlo para medicina física, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, tiene que ver mucho con la patogenia, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar estos niveles bajos de serotonina y noradrenalina, ¿no? Entonces podríamos usar los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de la serotonina como la duloxetina, el milnacipran y el tramadol. Luego se pueden usar aquellos que disminuyen el hidroxibutirato como los fármacos GABAérgicos, dentro de los cuales están los gabapentinoides, la memantina también, y disminuir el consumo de alcohol, ¿no? Y si el dolor no es a nivel central, sino a nivel periférico, entonces ahí tenemos que hacer tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, ¿no? Para manejar estos síntomas. Entonces, este es otro esquema muy bonito de cómo podemos empezar a tratar al paciente. Cuando inicialmente nosotros hacemos el diagnóstico de fibromialgia, lo principal es la educación al paciente, ¿no? Hablarle, hacerle entender que estructuralmente no hay un daño, o sea, no hay un daño o sea, sí percibe el dolor, pero no es de que el lugar donde percibe el dolor esté dañado. Explicarle que tiene el centro del dolor activado de forma permanente, ¿no? Y eso es a nivel del sistema nervioso central. Lo otro es terapia psicológica con la terapia cognitivo-conductual, hipnosis, técnicas de relajación. Lo otro es el tratamiento farmacológico, los antidepresivos como la duloxetina o milnacipran, o algunos anticonvulsivantes como la pregabalina, la gabapentina, o algunos analgésicos que pueden ser el paracetamol o analgésicos opioides como el tramadol. Pero el tramadol se usa cuando no haya una respuesta a este tratamiento inicial, ¿no? Ahora, la actividad física es algo que también tenemos que incidir y también en la pérdida de peso, porque hemos visto que la obesidad muchas veces se asocia, ¿no? Y el sedentarismo se asocia a que estos síntomas se perpetúen. Entonces hay que trabajar también a ese nivel. Si hay pérdida de la eficacia, o sea, inicialmente le fue bien, pero luego vuelven los dolores, hay que pasar al segundo nivel, en la cual tenemos que tomar nuevas estrategias. Bueno, podemos mantener la terapia cognitivo-conductual. En el cuanto al tratamiento, si inicialmente no hay respuesta a los antidepresivos, podemos escalar
a otros antidepresivos o anticonvulsivantes, o sea, un antidepresivo diferente, otro anticonvulsivante o otros analgésicos, y ahí recién podemos añadir relajantes musculares. Igual, terapia física, ejercicio físico y pérdida de peso. Si con esto no hay respuesta o hay pérdida de la eficacia, mantenemos la terapia psicológica, pero escalamos el tratamiento al uso de cannabinoides o opioides, que sería la tercera escala, ¿no? Y mantenemos la actividad física y la pérdida de peso, ¿sí? Entonces, este esquema es muy bonito para que ustedes puedan usarlo en este tipo de pacientes. Y para conocer un poquito las drogas que podemos usar, tenemos que entender que solamente hay pocos fármacos que han sido aprobados por la FDA para tratamiento de fibromialgia, que son la duloxetina, el milnacipran como antidepresivos y la pregabalina como anticonvulsivante. Son los únicos que han sido aprobados por la FDA. Sin embargo, muchas veces nosotros, a pesar de que no hay autorización por la FDA, hemos usado amitriptilina para el tratamiento de fibromialgia porque nos va a ayudar a reducir el dolor y fatiga, y eso lo han demostrado algunos estudios. Entonces, el que no esté aprobado en la FDA no quiere decir que no sea eficiente. Hay que probar porque hay pocas herramientas para tratar en estos pacientes. Entonces, la duloxetina, por ejemplo, y el milnacipran, lo que han demostrado que son efectivos en el dolor, pero la amitriptilina, aparte del dolor, nos ayuda a reducir la fatiga. Y es importante que nosotros conozcamos los efectos secundarios porque muchas veces estos van a ser el motivo de abandono de tratamiento farmacológico. Por ejemplo, los antidepresivos lo que te dan son náuseas, palpitaciones, dolor de cabeza, fatiga, taquicardia, serostomía, constipación. Entonces, hay que empezar las dosis desde muy bajito y escalarlo poco a poco, ¿no? Tratando de que el paciente se acostumbre al fármaco y que evitar estos efectos secundarios que podrían llevarnos a abandono del tratamiento. La amitriptilina también da serostomía, da estreñimiento, nos puede dar ganancia de peso, que hay que decirle al paciente. También hay que tenerlo cuidado en aquellos pacientes prostáticos, ¿no? Porque tiene que ver con la retención urinaria, también puede incrementar. Bueno, la sedación que favorece a que el paciente pueda descansar y un síndrome serotoninérgico también. Los anticonvulsivantes que se han usado en fibromialgia están la gabapentina y la pregabalina, que son drogas GABAérgicas. De estas ya les dije que solo la pregabalina es la autorizada por la FDA y estos también producen sedación, vértigo, náuseas, ganancia de peso. Quizás el vértigo y la boca seca es lo que más hace de que dejen estos fármacos. Entonces hay que empezar con dosis bajitas y ir subiéndolas progresivamente. Los relajantes musculares que habíamos visto que se pueden usar a partir del daño, dentro de ellos está la ciclobenzaprina y la tizanidina. La ciclobenzaprina, que es un relajante serotoninérgico, relajante muscular serotoninérgico, se ha visto que reduce el dolor y mejora la calidad de vida, pero nos puede dar un poco de náuseas, palpitaciones, dolor de cabeza, fatiga, serostomía, constipación. No casi todos tienen los mismos efectos secundarios. Y el otro, la tizanidina, que no tenemos acá, que es un agonista receptor alfa, que es un ansiolítico, analgésico y sedante, que también tiene efectos secundarios como la serostomía, vómitos, constipación. A diferencia de los demás, pueden elevar las enzimas hepáticas, así es que hay que tener cuidado en pacientes con problemas hepáticos. Puede dar tendencia a la bradicardia, hipotensión y visión borrosa.
que también podrían ser síntomas que se confunden con la fibromialgia, ¿no? Hay otros fármacos, por ejemplo, analgésicos, habíamos dicho, ¿no? De inicio, el paracetamol, ¿no? Que tiene efecto analgésico y antipirético, y como efectos secundarios, un poquito de náuseas, constipación y elevación de enzimas hepáticas. Y el tramadol, que es un opioide, puede dar constipación, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, ¿no? Dense cuenta que acá no usamos AINES, sino analgésicos. Ya, porque acá no hay ningún problema inflamatorio, el problema es el tema de los receptores nociceptivos. Algunos hipnóticos que usan también, el Zolpidem, que también es un GABAérgico y puede dar dolor de cabeza, somnolencia, confusión, agitación, dolor abdominal, serostomía y estreñimiento. Algunos antipsicóticos, como la quetiapina, por ejemplo, que pueden dar somnolencia, dislipidemia, ganancia de peso, hiperglicemia, cuidado en diabéticos, serostomía, vómitos, náuseas y constipación. Y por último, los cannabinoides, ¿no? En los cuales está la nabilona y el cannabis. La nabilona, que es un cannabinoide puro que tiene tetrahidrocannabinol, ¿no? Pero como efectos secundarios puede dar las náuseas, serostomía, confusión, ansiedad y taquicardia. Y el cannabis, que tiene diferentes concentraciones, tetrahidrocannabinol, y, y además tiene el cannabidiol, que también puede dar náuseas, visión borrosa, incremento o disminución del apetito, vértigo, taquicardia, hipotensión. Quizás de los cannabinoides, el que sería más indicado es usar el tipo nabilona, ¿no? Que tiene tetrahidrocannabinol. Para el uso de los antipsicóticos y todo eso, los hipnóticos, es preferible derivarlo al psiquiatra, porque ellos son los que manejan mucho mejor estos fármacos. Entonces, de parte nuestra podríamos usarlos en el primer peldaño, ¿no? Los antidepresivos, de inicio, la mitriptilina o la duloxetina, podríamos usar anticonvulsivantes, relajantes musculares o analgésicos. Pero si además de eso ya hay necesidad de usar otras drogas antipsicóticas o hipnóticas, entonces es preferible derivarlo al psiquiatra, ¿no? Y hacer un trabajo multidisciplinario. Y eso, no sé si tienen alguna duda, les ha quedado claro. Lo que yo quiero que entiendan que la fibromialgia no es el diagnóstico, ya señor, le duele todo, tiene todos esos síntomas y ya usted tiene fibromialgia. No. Traten siempre de aplicar esos criterios diagnósticos, porque una vez de que ustedes le den un título a un paciente, nadie se los va a quitar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los diagnósticos que hacemos. Y si no tenemos la certeza o no queremos tratarlo, pues derivarlo al especialista. ¿Ok? Entonces, no sé si les ha quedado todo claro, ¿tienen alguna duda? Doctora, ¿se podría hacer una terapia de neuromodulación con estimulación transcraneal de corriente continua en estos pacientes que no responden a la terapia farmacológica de manera adecuada? Sí, usan en estos pacientes el TENS, ¿no? Eso lo hace el rehabilitador y es muy frecuente el uso del TENS. Y como acá les había presentado, acá, ¿no? Hay terapias de neuroestimulación. Bueno, que eso le corresponde a otra especialidad, ¿no? No necesariamente lo hacemos nosotros. En Cusco, ¿dónde lo hacen, doctora? Disculpe. La verdad que no conozco muchos centros de rehabilitación acá que manejen, que conozcan ello, ¿no?
No conozco a algún colega que maneje este tema, ¿no? Doctorita, entonces podríamos decir que generalmente los pacientes que vienen o que se le podría diagnosticar, estos son pacientes que están ya relacionados con enfermedades psiquiátricas como la depresión o estrés o esas cosas. La mayoría de porcentajes, ¿no? De pacientes así. No, por eso les digo que tengan cuidado en encasillarlos y busquen hagan esta puntuación. Lo que ustedes tienen que buscar estos signos cardinales. Si los encuentran, entonces recién los otros síntomas psiquiátricos, así como los mencionas tú, podríamos asociarlos. Pero lo principal es de que ustedes identifiquen estos 3 síntomas cardinales, que es el dolor crónico generalizado más fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos. Esos tiene que identificarlos usted para recién pensar en fibromialgia. Gracias, doctor. Ujú. Por eso les digo que no encasillen a un paciente igual, para ustedes va a ser muy fácil. Ay, esta persona viene, se queja de dolor y vamos que ya fue por muchos consultorios, ¿no? Ya ha ido al psiquiatra, ya ha ido al neurólogo, ha ido al reumatólogo, ha ido a hacer terapia física de todo tipo, pero quizás el médico que lo está viendo no está observando estos síntomas cardinales que tiene que buscar. Entonces, para eso es conocer, ¿no? Los criterios diagnósticos y nosotros no pecar que por nuestra ignorancia hacer ciertos diagnósticos sin haber identificado los síntomas claramente. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes titulen a un paciente. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, nos vamos a quedar aquí. El día del examen es el día 23 a las 10 de la noche. Y nada, voy a subirles en un rato más estas diapositivas para que puedan repasarlas. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok, doctores, que tengan